Fíjense que acá estamos analizando aquellos pacientes por separado que tuvieron una proteína C mayor de 10 y todos los demás. Y vemos que en lo que se refiere a respuesta clínica, o sea, el descenso de 100 puntos del CDAI, hay una P significativa entre placebo y entre los que recibieron la medicación. En cuanto a qué pasó a la semana 26, podemos decir que 1 de cada 2 pacientes estaban en remisión en la semana 26, ¿sí? Y acá vemos las diferencias entre aquellos que recibieron placebo y aquellos que recibieron la droga cada 4 semanas hasta la semana 26. Si bien es mejor, digamos, este número es mejor en aquellos pacientes en donde no teníamos en cuenta qué pasaba con la proteína C, la respuesta en aquellos pacientes que uno considera más graves porque tienen una proteína C más alta, igual fue buena a la semana 26. En la semana 26 estamos hablando a medio año de tratamiento, ¿sí? Y acá se analizaron la respuesta completa, remisión, sin importar qué medicamentos concomitantes basales tenían los pacientes que entraron al estudio. Fíjense que si analizamos a todos los 668, tuvieron respuesta clínica 64 y 42 los alcanzaron la remisión. Si tenemos aquellos que usaron corticoides, es casi lo mismo. Los que no tuvieron corticoides es casi lo mismo. Los que usaron inmunosupresores, no hay mucha diferencia entre los números y tampoco hay si no usaron inmunosupresores. O sea que los medicamentos con los cuales entraron al estudio los pacientes no cambiaron las cosas con respecto a la respuesta, tanto clínica como a la remisión, por lo menos hasta la 6ª semana. Cuando analizamos la antigüedad de la enfermedad, fíjense que aquellos pacientes, obviamente, que tenían una enfermedad de menos de 1 año de evolución, tuvieron una respuesta mejor, tanto clínica como remisión, que aquellos que venían con una enfermedad que era más vieja o más añosa. La remisión fue más baja, obviamente, en aquellos que tenían más de 5 años de antigüedad de diagnóstico de su enfermedad, medido esto en la semana 26. Con respecto a la respuesta y remisión basada en la exposición a anti-TNF, o sea, aquellos pacientes que habían recibido en algún momento de su enfermedad otros anti-TNF diferentes a certolizumab, fíjense que aquellos pacientes naive, o sea, aquellos que nunca habían recibido, tenían obviamente una respuesta mejor, y tanto clínica como remisión, que aquellos que en algún momento la habían recibido, pero aquellos que en algún momento habían recibido otros anti-TNF y los dejaron o por efectos adversos, o por bajo efecto, o por ambas cosas, tuvieron igual respuesta con certolizumab. Si analizamos a un subgrupo de pacientes tratados con certolizumab, que son aquellos pacientes que tienen fístulas y que muchas veces nos complican en el tratamiento, fíjense que de los 668 pacientes que se incluyeron en el trabajo, solo 58 tenían enfermedad fistulizante. Y esos 30 fueron asignados al azar a placebo y 28 fueron asignados al azar a certolizumab. El cierre de las fístulas se define como cuando por lo menos el 50% de esa fístula en 2 de las visitas consecutivas ha mejorado. Y que por lo menos durante las semanas en que el paciente estuvo en el estudio. Y obviamente 100% del cierre de las fístulas lo definimos en la semana 26. No tiene un análisis estadístico, ya que esto de la mejoría de la fístula es un análisis puramente exploratorio. No hay ningún estudio que se haya hecho en los pacientes con enfermedad fistulizante para medir cuánto de ese cierre hubo, simplemente es observacional. Hablamos de cierre, entonces, cuando el cierre fue por lo menos del 50%, y fíjense que en aquellos que hicieron el inicio
o sea, la inducción con certolizumab y luego continuaron con placebo versus aquellos que continuaron con certolizumab hasta la semana 26, fíjense que hay una diferencia, pero esta diferencia no fue significativa. Lo mismo cuando la analizamos el cierre del 100%. Bueno, y por último vamos a hablar de 2 estudios más, que esto es lo que tienen de interesante, es el seguimiento a largo plazo, que esto es un análisis, el PRECISE-3 es preliminar, porque es un estudio que se planea a 7 años, y vamos por el 4º año, y vamos a mostrar los números al 4º año. Es si la eficacia es sostenible en aquellos pacientes que fueron tratados con certolizumab en los estudios previos, y vamos a analizar los resultados hasta ahora, que han pasado 4 años. Esto fueron, como dije, pacientes que han finalizado el PRECISE 1 y 2. Es un estudio abierto de mantenimiento con 400 miligramos de certolizumab cada 4 semanas. Se utilizó como índice para medir la eficacia, no el CDAI, sino el índice de Harvey-Brash Index, que después vamos a ver para quien no recuerda este índice, que es mucho más fácil de medir porque es un índice que podemos medir en el consultorio con los síntomas del paciente. Se quiso ver la seguridad y la eficacia de la droga subcutánea cada 4 semanas, son datos provisorios y el estudio va dirigido a 7 años de duración. El índice mide el bienestar general, el dolor abdominal, el número de deposiciones blandas o líquidas y si hay masa o no hay masa, y si el paciente tiene complicaciones, se le da un punto por ítem a esas complicaciones. Por eso digo que es un índice fácil para hacer en el consultorio y no tenemos que andar haciendo cuentas como en el CDAI, que nunca nos acordamos y a esto lo multiplicamos por 30, por 10 y ir sumando puntos. Por eso se usó que es de fácil acceso para todos. Y acá, en el diseño del estudio, vemos que a partir de la semana 26 es cuando empieza este seguimiento a largo plazo y ahí fíjense que de todos los pacientes que habían entrado a los estudios previos, solamente 141 iniciaron el tratamiento a largo plazo hasta los 4 años que vamos a ver ahora. Y vemos que de los datos, cómo hay remisión sostenida sin aumento de la dosis y vamos viendo en los distintos meses cómo más o menos no hay grandes diferencias, porque si no tendríamos el asterisco de la P, y se mantiene el nivel de remisión y de mejoría clínica en los pacientes que continuaron con la droga. Acá vemos cómo hace un pico con la inducción y luego baja, y este valor que ya lo habíamos analizado en el PRECISE 2 en semana 26, se mantiene los niveles estables en el organismo con la aplicación cada 4 semanas hasta los 4 años, sin tener efectos colaterales hasta la fecha reportados. Como conclusión, el certolizumab muestra el mantenimiento de la remisión durante un máximo de 4 años de seguimiento. Es un ensayo clínico largo hasta la fecha con un agente anti-TNF para enfermedad de Crohn y no hay nuevas señales de seguridad. Otro estudio que se hizo también a largo plazo, como el WELCOME, es un estudio en donde aquellos pacientes que en semana 26 nosotros los dividíamos en los que iban a hacer la droga cada 4 semanas porque habían disminuido el CDAI en 100 puntos, aquellos que habían disminuido el CDAI, pero no en 100, sino que tenían una baja respuesta, habían llegado a 70, y se los consideró como bajos respondedores, se les mejoró la dosis de certolizumab en lugar de cada 4 semanas, cada 2 semanas. Y este estudio también está en vías de desarrollo y el fracaso de muchos de los pacientes que entraron en este grupo a
infusiones con infliximab, la mayoría habían dejado el infliximab por pérdida de la respuesta, otro tanto, que también es bastante amplio el porcentaje por reacciones adversas a la medicación, un triangulito más pequeño, que es el 6.5%, la pérdida había sido por ambas cosas, pérdida de respuesta y reacciones adversas, y por otros motivos, son dentro del grupo aquellos que habían usado infliximab y que lo dejaron por todos estos motivos. ¿Qué pasó con estos pacientes? Los pacientes, entonces, después de la inducción con certolizumab en este estudio Welcome, a la semana sexta habíamos dicho que tenían buena respuesta clínica y que también estos pacientes, los niveles de CDAI habían descendido en 100 y estos pacientes que entraron a este estudio Welcome eran comparables en general a las poblaciones que habían finalizado el PRECISE 2. Acá estamos viendo en gris esos que habían recibido infliximab y que lo tuvieron que dejar y que continuaron ahora con certolizumab cada 4 semanas. Y ven que si analizamos todos o analizamos los efectos adversos de la droga o analizamos los de baja respuesta o analizamos que les hayan pasado ambas cosas, no hay demasiadas diferencias en la semana 6. Y que en el sitio de inyección, tanto en aquellos que entraron al estudio PRECISE 1, tanto en el 2, como en el 3, como en el Welcome, no vemos una baja incidencia de dolor en el lugar de la inyección con los ensayos con esta droga.